música. Ahora sí. Hola, Steph, ¿qué tal? Excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Sí, ¿cómo estás tú? Muy bien. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación a tu comunidad. No, un placer tenerte acá. Más bien a los que todavía no te conocen, porque ya habíamos hecho un live, chicos, los que no recuerdan, hicimos una vez un live en el perfil de Steph, ¿no? Pero para los que no te conocen, preséntate como para que sepan quién eres. Bien, bueno, soy Stephanie Grace, soy coach ontológica con PNL ejecutivo y asimismo fascinada en el tema de biodecodificación, estudié biodecodificación y bueno, y ahora sigo por ese tema porque realmente me parece fantástico y me encanta. Sí, es un tema súper interesante. Yo les estaba comentando en realidad, obviamente te invitaba porque tú eres súper interesante cómo plantea toda esta, ¿no? Como perspectiva alterna y que para mí al menos, desde que he descubierto lo poco que se me parece, lo tomo mucho más en cuenta. Ahora, cada vez que tengo algo físico me pasa como que me lo voy planteando desde ese ámbito, ¿no? Entonces, coméntanos un poco de qué se trata, para los que no sepan en realidad de qué va la biodescodificación. Exacto. Bueno, o sea, normalmente uno piensa en biodecodificación y piensa, bueno, ¿qué enfermedad puedo biodecodificar? ¿No? Es como que lo primero que se le viene a la mente a una persona. La biodecodificación es descodificar el cerebro, o sea, saber que todo lo estamos haciendo por algo, tiene una consecuencia, o sea, tiene una creencia de fondo, sí, que eso un poco lo vamos viendo con el coaching, que seguramente en tu cuenta lo puedan ver, pero digo, siempre tenemos hasta una intención positiva de todo lo que nos pasa. Y en el tema de las enfermedades es este estrés que nosotros tenemos, o sea, un estrés que es que es de un solo momento, ¿sí? Que es lo normal y natural tener momentos de estrés, porque el estrés está para prevenirnos de diferentes cosas, para cuidarnos, porque así como en la vida, así como la gente que le gusta el tema de la mentalidad, de la ley de atracción, o sea, nada está, en el factor externo nada está para hacernos daño, al contrario, o sea, nos está protegiendo todo el tiempo. Entonces, si en las relaciones que funcionamos, bueno, como hemos hablado contigo, de la ley del espejo, o sea, si todo tiene un para qué y tiene una intención positiva en cierto aspecto, ¿sí? De conocernos más, de ver de lo que proyectamos, el cuerpo es igual, el cuerpo nos está protegiendo en todo momento. El tema es cuando ya pasamos de ese estrés que nos protege a un estrés crónico porque seguimos con ese conflicto, y si seguimos en ese conflicto es cuando los químicos que va alargando el estrés mental empiezan a provocar una enfermedad. Claro. Y eso va a depender de un tema emocional que tenemos, que obviamente como ya hay mucha gente que ya sigue la cuenta, o sea, la emoción se genera mediante un pensamiento, mediante una creencia, entonces hay que ver, bueno, cuál es el conflicto que tenemos para poder trabajarlo. Igual dentro de lo que es el conflicto, después me preguntás porque, viste, yo me cuento, No, dale, pero dentro del conflicto, sí, o sea, después se puede ver a ver si el conflicto, porque la biodecodificación habla de las enfermedades, sí, pero después tiene como el otro patrón, que es el tema de que de repente esa creencia, esa información fue del embarazo que quedó, o si estamos realmente resolviendo, el conflicto se generó, o sea, nuestra niñez a lo largo de nuestra vida, en el parto, o puede venir de constelaciones familiares, como es desde otras familias, claro, ¿sí? Que podamos seguir con el patrón. Entonces se estudia eso, o sea, yo puedo empezar directamente, bueno, a ver una enfermedad, pero una enfermedad que capaz que se repite en la familia, que a veces decimos esta enfermedad hereditaria, mi madre la tuvo, y nos identificamos con eso. Entonces, y puedo empezar a ver, bueno, a ver cuál es el factor en común, porque como yo puse una frase que fue muy, que la verdad se movió muchísimo, es: yo soy ansiosa, no, tenés un programa que te hace de pensamiento, que te hace ser ansiosa, y ese programa se está repitiendo a lo largo familiar, porque vos lo que traes no es la enfermedad, sino el patrón de, claro, las creencias, de pensamiento el mapa que tenía tu familia. Claro, la mentalidad de ansiedad, por así decirlo. Exacto, entonces es eso lo que sí, si nosotros, obviamente a veces pasa con los niños que son adoptados desde muy chiquitos, y uno puede ver cómo uno nace con un ADN, pero ese ADN se va modificando mediante los patrones de conducta, y cuando hay un niño que es adoptado, normalmente a veces se llega a parecer hasta físicamente todo a los padres adoptivos.
de capaz que se parecen más a ellos que a los que, ¿cómo es? Que realmente al... ¿Te refieres a nivel físico o a nivel de como que gestos y comportamientos? Sí, puede ser. O sea, y pueden hasta tener enfermedades con la familia que los adoptó. O sea, pueden ser, a nivel físico se nota de movimientos y todo eso porque lo vamos incorporando, pero así mismo también con el tema de la familia no biológica. O sea, ahí, bueno, hay que trabajar un poquito porque puede tener algunas cosas por ADN y otras cosas que pueda tener, pero hay muchas de las cosas que se generan por la familia biológica. ¡Qué loco! Por la familia que la adopta. ¿Se sabe en este caso qué tanto es de porcentaje, por ejemplo, hereditario y que se construye ya o que se aprende, o siempre depende de la persona? El fenotipo, ahí comenta Cris. No, o sea, no hay nada hereditario. Ya, Lo que hay hereditario es el patrón de pensamiento. Claro. Si vos cambiás el patrón de pensamiento, lo que hace es que nosotros, ¿qué tenemos? Hacemos como lealtades familiares. Nos creemos, porque mi padre tuvo, yo seguramente vaya a tener, entonces como que empezamos en ese proceso, ya te planteas tú, y ya lo generamos, y ya vamos al médico 3 veces al año, porque si mi padre y mi madre tuvieron por las dos, entonces ya entramos en eso, ¿sí? Que es una creencia, claro. y generamos eso. Hay muchas veces que me pasa, puede pasar en esto con el tema, no sé, me ha pasado trabajar con gente que el tema del dinero, de repente, o sea, tiene esa lealtad familiar de decir, yo no quiero tener dinero, o sea, quiero tener dinero, porque todo el mundo quiere tener dinero, pero inconscientemente, no lo quiero. El tema de acá es el inconsciente, es decir, no quiero tener dinero porque como mis padres no tuvieron, sino es como que... Claro. Hay todo miedo, sí. Hay mucho miedo inconsciente detrás. El tema del dinero es loquísimo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no entendía, o sea, yo lo quería así, pero luego descubrí que en realidad le tenía miedo al dinero, por todo lo que implicaba, ¿no? En mi caso era menos tiempo para mi familia. Entonces, eso sí, es muy loco lo del inconsciente, y a manera también de lo que dices, ¿no? De este patrón, de estas creencias que se van heredando. Y, por ejemplo, ahora que mencionabas lo de las enfermedades, ¿no? Que se heredan, se me vino al toque por el lado de mi mamá el Alzheimer. Es bien común, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo la otra vez la vi que estaba como diciendo, estos tienen, uy, me tengo que cuidar, pero ya ahí uno se está metiendo el chip, ¿no? Exacto. Sí. O sea, lo que tiene fantástico esto es que más te vas dando cuenta que la mente es una computadora fantástica, es una computadora, o sea, realmente vos podés, bueno, o sea, el que sabe de programación neurolingüística, que es esto, programar la mente a través del lenguaje, ¿sí? O sea, podemos cambiar los filtros, cambiar la emocionalidad, subirla, bajarla, o sea, vamos a hacer los filtros de Instagram con nosotros mismos en todo aspecto. Entonces, realmente, cómo estamos programados y empezar a darte cuenta que estás reaccionando inconscientemente, y ahí eso es donde, por lo menos a mí me aportó muchísimo el hecho de la culpa. El trabajar la culpa, porque sabiendo que en ningún momento puedo haber cambiado ni la enfermedad que tuve, ni en los conflictos que tuve, porque tenía un cierto nivel de conciencia, que mi mente estaba programada para eso, y con la mayor voluntad del mundo, o sea, había absorbido esos programas, y no tenía forma, si no me venía información externa, imposible que pudiera darme cuenta del conflicto que estaba teniendo. Hoy en día lo empiezo a ver y digo, wow, o sea, ahora entiendo por qué hice lo que hice, pero sin culparme, hice lo que hice porque venía programada en ese aspecto, aprendí muchas cosas, de pequeñas cositas, claro. Y está muy bueno por ese lado. Es súper importante lo que dices, ¿no? Sí, cuando uno va en este proceso de cambio, sí es importante, claro, a veces uno se critica, no, ¿por qué hice esto y todo lo demás? De hecho, sí, lo veo, creo que eso de la culpa está presente en todos los tipos de cambio, ¿no? Y es muy importante, como dices, tener esa compasión contigo de, oye, en ese momento estaba en otro estado, ¿no? En otro nivel de conciencia, con otro tipo de mentalidad, no tenía las herramientas que he tenido ahora. Entonces, sí es importante tener esa compasión y soltar esa culpa con uno, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito que va fluyendo a medida que tú te prestas a descubrir más cosas de ti, y ahí es como que, claro, o sea, de verdad, recién estoy descubriendo esto, ¿no? Lo potente que es esta información que no la tenía antes, ¿no? Entonces, sí, eso de quitar todos esos pensamientos y
emociones negativas hacia nosotros. Es súper importante. Qué bueno que lo menciones, la verdad. No, y son pequeños como detalles de que nos van programando. En el caso, yo ahora miraba un video que se está haciendo viral de un señor que decía de los bebés cuando, ¿cómo es? En este proceso que a veces dicen las pediatras, ay, dejaron que llore dos días, que llore 2 horas, después de que llore 4, que llore 6, y así dice, va a llegar 3 días que no, y eso mirá que está recomendado por pediatras, porque Sí, mi madre ¿por fue una de qué? las que le dijeron que me dejara llorar y que llorara, y según ella, ay, qué genial porque en 3 días ya estaba durmiendo toda la noche. Y en realidad este médico decía, o sea, pero lo que le estás enseñando es que el niño se va a despertar igual, o sea, no es que aprendió a dormir porque el niño ya sabía dormir desde la panza, lo que le estás programando en la mente es que cuando él llore vos no vas a estar. Total, total. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, es parte también de cómo es, lo que, de mi historia, o sea, porque mi madre obviamente por hacerle caso a la profesional pediatra que hizo eso, pero me generó algo con el tema de esto de tener que arreglármela sola porque no va a haber nadie para, y esta que Claro. como suficiencia que me generó, obviamente, no todo el mundo, obviamente, en mi canal se puede ver también parte de mi historia, que eran mis ataques de pánico, y eso es esa tristeza, porque el ataque de pánico es esa sensación de uno, mediante el estrés se mueve de 3 formas, o sea, o lucha, y cuando lucha es como cuando sabes que podés ganar, ¿sí? Es un tema y la ira, poder trabajarlo a través de la ira, el miedo, que es el que uno hace hacia atrás, ¿sí? Y después está la tristeza, que es como que es lo que te hunde. Y en realidad, y el ataque de pánico es es la tristeza en sí, o sea, el cuerpo no sabe cómo reaccionar, porque ni lucha ni huye. O sea, queda paralizado, estático, porque no sabe qué hacer. Y entonces, bueno, y la emoción es tristeza, y exactamente es eso, o sea, era la tristeza mía que no la podía procesar. Es que no tenía En realidad energía, no cómo, claro. Era totalmente instintivo, o sea, y ahí necesitaba... Sí, yo también había escuchado eso antes. De hecho, lo he visto en series, o sea, así a manera cómica, ¿no? Que es como que, tengo que callar al bebé, pero no puedes. O sea, eso es súper importante tener una guía ahí, ¿no? Creo que es necesidades básicas de los niños y hasta puede influir en muchas cosas, ¿no? Los tipos de apego, las heridas emocionales, ¿verdad? Es súper fuerte. ¿Hay alguna manera de detectar que tú estás como que todavía en un momento donde ya, o sea, puedes salvarte de que esto se vuelva crónico? Porque obviamente crónico también tiene tratamiento, pero mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, ¿hay algún proceso en el que uno se pueda dar cuenta, ok, acá como que me tengo que cuidar para que no se vuelva crónico? Y bueno, lo principal es la gestión emocional. O sea, la gestión emocional, ¿sí? Porque, bueno, el estrés es eso, el estrés, o sea, si de repente una persona, el estrés te avisa, o sea, porque todo esto es tipo del cerebro reptil, o sea, la información que trabajamos biológicamente desde la biodecodificación, y después que vemos algunos síntomas, te vas a dar cuenta, o sea, funciona como animales. Vamos al para qué está esta enfermedad, ¿sí? Entonces, el estrés, lo que está haciendo es, bueno, si hay un peligro en el afuera, en el exterior, te está protegiendo, te está diciendo, ojo por ahí, porque hay un sonido, hay un ruido, hay algo que te está, que tu mente ya lo está programando, porque es eso, lo programa para peligro, ¿sí? Entonces, si de repente vos ves un callejón oscuro hoy en día, si lo trasladamos a hoy, y te viene un estrés, bueno, o sea, te fuiste de ahí y lo superaste. Ahora, si vos llegás a tu casa, seguís con miedo por el callejón, o sea, seguís pensando, creándote historias, porque somos así, creadores de historias, y nos seguimos contando historias del callejón y que no vamos a volver a pasar porque capaz que podría haber pasado, que nunca pasó. Entonces, en ese aspecto es decir, bueno, esto es lo que pasó, ¿qué puedo hacer con este estrés? ¿Sí? O con un primer síntoma que tengo, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué me está queriendo decir la enfermedad que estoy teniendo? ¿Sí? Porque, claro, o sea, además, mediante la biodecodificación, el punto final, y bastante grande, es el tema del cáncer. El cáncer es cuando ya el conflicto, o sea, es muy repetitivo y lleva años, y no salimos de ese mismo conflicto. O sea, siempre estamos con el mismo conflicto. Y eso, o sea, tiene un para qué también, cada uno de los cánceres tiene su para qué, pero ya es cuando es un conflicto bastante grande. Claro, no, y qué importante que has dicho esto, porque sí,
Desde justo uno de los temas que más me cambió el chip con la biodescodificación es preguntarme ya para qué me está dando esto, ¿no? Que es justo lo que mencionas, ¿para qué? ¿Qué me está queriendo decir? Y es bien loco porque, por ejemplo, otra palabra, sé que va a sonar mal, pero el cáncer, digamos, es la enfermedad de moda, ¿no? Pero cada época ha tenido como que su propia enfermedad, entonces creo que eso también viene por el tema de, hay toda una memoria colectiva, ¿no? Y hay estas heridas también colectivas, entonces lo vemos en cada época si te das cuenta, ¿no? Antes el cáncer no era, sino era, por ejemplo, esto de la tuberculosis, luego otras cosas, ¿no? Que se han dado en diferentes épocas y ahí puedes ver, me imagino que eso también habla del tipo de heridas o el tipo de, no sé, por las cosas que estaba pasando en la sociedad en sí, ¿no? Se puede ver también a manera así general como algo colectivo. Y claro, sí, porque nosotros empatizamos, tanto en la lealtad familiar, sí, como empatizar. Igual asimismo, a ver, el cáncer tiene un para qué. Voy a comenzar un poquito por el principio. A ver. Esto de la biodecodificación sale del libro de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, ¿sí? Que era un médico que era oncólogo y él estudiaba, ¿cómo es? Trabajaba todo el tiempo con enfermos de cáncer, pero en un momento falleció, él tenía un hijo adolescente y falleció porque lo matan, su hijo, y al poquito tiempo a él y a su señora se le despiertan, a él un cáncer de próstata y a ella se le despierta un cáncer de, ¿cómo es? De ovarios. Entonces, de mama, perdón. Un cáncer de mama. Entonces, él empieza a ver por qué fue al mismo tiempo se les despierta un cáncer a los dos, ¿sí? Y qué tenía que ver en el sentido biológico, y ahí como que empezó a estudiar ese aspecto, la muerte de su hijo, como por qué esa tragedia, porque muchas veces el cáncer también se despierta de tragedias así grandes, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué le había pasado esto? En las situaciones biológicas es que cuando en el tema del cáncer de mama, esto que las mujeres lo saben, cuando el niño está enfermo, y un bebé, cuando nosotros tenemos un bebé que está enfermito, tiene gripe o alguna cosa mínima, ya nosotros, instintivamente, los animales, o sea, todos los animales funcionan así, empiezan a secretar más leche para darle vitaminas y minerales al bebé que está herido. Claro. Entonces, en el caso del cáncer de mama de ella, las células estaban proliferando más rápido porque en su mente su hijo estaba herido. Ya no estaba muerto. Pero para el sistema biológico, ella necesitaba proliferar más células en el tema de la mama para darle vitaminas y minerales a ese niño que no estaba. O que para su mente que estaba mal. Entonces, ese sentido biológico es la intención positiva que tiene la enfermedad. En el caso de él, lo que empezó a estudiar, porque lo empezó a ver en varios casos similares, fue que el tema de la próstata en el hombre es para dar sentirse más masculinos. ¿Sí? También lo mismo que hace, prolifera más células, ¿sí? Y también para que pueda tener más hijos. Entonces lo que le hacía el sentido biológico era, bueno, perdí uno, pero como el hombre tiene la razón de que tiene que tener sus hijos, o sea, le hacía proliferar más células en el tema de la próstata para que se sienta más varonil, más seductor también, porque al hombre como que le da ese aporte, y pueda tener más hijos. ¡Qué loco! Y eso me ha hecho acordar mucho, hay un concepto en el árbol genealógico que es que cuando fallece un hijo, es como que las figuras paternas, los padres, les da como que esta necesidad, ¿no? Inconsciente de procrear a otro. Y es muy común que en la muerte de un familiar, ¿no? O el familiar directo, los padres, o dentro de la familia, hay estas ganas, ¿no? De procrear, por así decirlo. Pero qué loco con lo que mencionas. Qué loco y se conecta bastante. Claro, y es así, o sea, él empezó a estudiar, el libro está muy basado en el cáncer, ¿no? Lo que hace que después se fue desarrollando y se fue estudiando más a que esto también pasa en otros tipos de enfermedades. Por ponerte un ejemplo, y sé que creo que las preguntas no estaban, pero ya le voy a decir porque es algo que viene bien a sentido común, la cistitis. La gente que tiene cistitis, ¿sí? Vamos al animal. ¿El animal qué hace cuando necesita marcar territorio?
Depende. O sea, va orinando en diferentes partes para marcar territorio. Entonces, cuando alguien tiene cistitis, lo que está haciendo es la parte animal queriendo marcar territorio. Entonces, tenés que ir al baño cada 5 minutos, o sea, no se retiene porque tu cuerpo está pidiendo que marque territorio. Claro, qué loco. Ay, por eso amo estos temas. Qué loco. Y justo ahora alguien había comentado, y chicos, los que estén acá, de verdad aprovechen en comentar, justo alguien había comentado lo que había mencionado, el miedo colectivo, y al toque se me prendió un poquito el chip, y creo que con esto vamos a entrar un poquito, no de manera polémica, pero el COVID. O sea, esto del miedo colectivo. ¿Qué tanto crees que pueda influir en el tema de la biodescodificación, lo de la pandemia por la que estamos viviendo? En realidad, sin entrar en polémica. No, por supuesto, no. Pero, claro, es miedo absoluto, y la gente se está muriendo por miedo. O sea, yo cuando vi esto que hablaba del tema del cáncer, y viene a colación también, mi profesor decía, o sea, yo había preguntado y hablado con médicos, mi profesor es psicólogo, y como es muy reconocido, y entonces él dice, yo he hablado con médicos y no me saben explicar por qué la gente se muere por cáncer, porque a veces no es solamente el cáncer en sí. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que escuchar el pronóstico y no el diagnóstico. A veces los diagnósticos son medio, complicados en el tema del cáncer y generan miedo, y la gente le viene una metástasis, ¿sí? Por lo general los cánceres le viene una metástasis que se despierta por otro lado, y es lo que termina matando a la gente. Pero esa metástasis es el miedo que le dio el pronóstico o el pronóstico que le dio el cáncer. O sea, el miedo general que tenemos como sociedad del cáncer, porque tenemos un miedo colectivo, y ese miedo colectivo es que termina. Entonces él dice, lo que te mata, mi profesor dice, lo que te mata no es el cáncer, sino el miedo que te provoca el cáncer. Tal cual. Entonces lo mismo está pasando hoy en día con la pandemia. Hay mucha gente que le viene un miedo irracional que no tiene sentido, hay mucha gente que realmente, o sea, que se encerró, no salió más, no tuvo contacto con más nadie, entonces la inseguridad del trabajo, o sea, todo lo que se vio comprometido, realmente, o sea, hace que te tengas que enfermar. Y así mismo se dice que en el tema de las gripes, uno se contagia, porque las gripes como que no, tampoco es que se contagian. Viste que a veces te dicen, ay, vos no te contagiaste por un tema de que tenías altas las defensas, el otro, o sea, de repente estuviste con alguien con COVID en tu casa y no te contagiaste. Mi caso. Pero dicen que más allá de un tema emocional, si vos estás en la misma sintonía emocional que la otra persona, o sea, que te pasa como ese miedo o ese conflicto, ahí es cuando logras el contagio. ¿Qué no? Bueno, eso, porque por ejemplo te digo, o sea, a mí, yo estuve en pandemia con mi hermano y con mi abuela, y a los dos les dio COVID, y a mí siempre me dio curiosidad, pero ahora que mencionas esto, yo justo estaba en este proceso de coaching, de aprender cosas de mí, entonces estaba en otra nota a manera emocional, o sea, estaba aprendiendo a gestionar mis emociones. O sea, no estaba ahí, ellos estaban conmigo, yo estaba... Claro. Qué loco. Oye, este tema está buenísimo. Chicos, ahí aprovechen. ¿Te parece si pasamos a lo que me han comentado? A manera de... Sí, por supuesto. ¿Sí? A ver. Sí, claro. Acá, bueno, primero gracias a los que participaron. Ahí hay bastantes síntomas no físicos. Por ejemplo, una persona pregunta por la tensión y cuando hay dolor en los hombros. Bueno, cuando el tema del dolor en los hombros, o sea, todo lo que es muscular, ¿sí? Porque se habla, bueno, o sea, siempre hay como 4 etapas, ¿sí? De zonas de conflicto, ¿sí? Como 4 grandes conflictos, como quien dice, y después va a depender un poco de la zona donde sea, ¿sí? Que la zona te puede decir un poquito más. Entonces, en el caso de los hombros es la carga, y es un tema de todos los huesos, ¿sí? Los huesos o los músculos, son procesos de desvalorización. Entonces, ¿qué es lo que no me siento valorado porque estoy cargando con cosas que no son mías, que no siento que la gente como que me valore el esfuerzo que estoy poniendo en mis hombros? Entonces, viene un poquito por ese lado, como es la parte de la tensión, y la tensión es esto, de no poder relajarme, porque tengo esa responsabilidad, porque es esa responsabilidad, ¿sí? Entonces va todo en el tema de los hombros.
Qué loco. Por ese lado. Después, depende a veces, o sea, puede ser desvalorización, pero de repente desvalorización, músculos y hombros, o sea, te habla desde eso. Igual no es tan, a veces hay que tener cuidado que no es tampoco tan exacto. O sea, hay que verlo con la persona, a ver qué le resuena también. Viene un poco por ese lado y podemos ver en el tema, no sé, de las manos, ¿sí? También no me siento valorado porque de repente trabajaba con las manos y me jubilaron y no puedo trabajar más, o no puedo hacer lo que estaba haciendo, de repente estaba haciendo alguna cosa y ya no la puedo hacer. Que esto, viste que el tema de las artrosis, las artritis, y esto viene cuando la gran mayoría dicen las enfermedades y la vejez, bueno, pero tiene mucho que ver con el tema de la falta de actividad. Ya no puedo hacer más todo lo que hacía, pero es un tema de creencia. Claro. O sea, como uno ya le empiezan a sacar actividades, entonces ya te sentís en ese proceso. Claro, ¿cuál es mi propósito? También, ¿Qué voy a hacer? Sí, pues. Claro, en el tema de rodillas, bueno, de repente a veces puede ser, no sé, me siento, ¿cómo es? Desvalorizada y no me quiero como arrodillar ante alguien para ¡Ay, qué para que me dé valor. Y encima Claro, también o sea, hay que viendo, es desvalorización, pero se depende de la zona lo que se puede ver. Es como yo te decía, también está el tema de las lateralidades, ¿no? De que sos derecho o zurdo. Eso, sí. Y él tiene también un símbolo, ¿sí? En el caso, bueno, también hay que ver si la persona es un hombre derecho, tiene cierta reacción, si es una mujer derecha, tiene otra, porque hombre derecho y mujer zurda actúan de la misma forma. O sea, la mujer que es zurda, hay que ver bien si realmente es zurda, porque a veces hay gente que dice, soy ambidextra, que era algo que a mí me pasaba. Sin embargo, yo escribo con la zurda, pero mi mente, a todos los procesos que nosotros trabajamos, mi mente es derecha, pero escribo con la zurda. Entonces, pero en realidad, si tengo que verme desde ese lado, soy derecha. Y la mujer que es zurda, realmente, es como más masculina. Y como es el hombre que es zurdo, es como más femenino, igual que la mujer derecha. ¡Qué loco! Porque a mí me pasan muchas cosas en el lado y yo soy más... Claro, bueno, entonces en un lado tiene mucho que ver con los vínculos de mamá, de la abuela, toda la parte maternal, la hija o el hijo, ¿sí? Y en el caso del otro lado, dependiendo de qué pueda hacer, o sea, en el caso de una persona derecha, un hombre derecho y una mujer zurda, estamos hablando de que en el lado derecho va a ser, ¿cómo es? En el lado derecho va a ser la pareja, el padre, el socio, el hermano, y en el lado izquierdo es la relación materna. Tiene sentido. Entonces, mucho sentido. Lo loco es que encaja todo, ¿no? Es bien loco. Exacto. Entonces, te vas encontrando y te vas cuestionando y dices, wow, es así. O sea, sí. Realmente. Sí. O sea, de hecho siempre hay el que, y es válido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora estaba comentando que iba a haber el tema de la biodescodificación y a veces como que lo tomaban un poco, hay esta mala desinformación, ¿no? Y como que creo que, como todo, ¿no? Como también hay en el coaching que creen que como que no es tan serio, pero este tema en verdad si lo analizas, o sea, encaja. Creo que también es cuestión de creencia, ¿no? Porque si uno cree que, ok, no funciona, tal vez no vas a conectar con esto, pero ya depende de la persona. Yo, al menos, por lo que he venido sabiendo, por lo que has compartido ahora, encaja mucho, ¿no? A mí siempre me ha pasado, por ejemplo, como te digo, ¿no? Cosas del lado izquierdo, y esto que dices, que tiene que ver más con la relación materna, madre y todo eso, y la energía, es bien loco porque encaja bastante, ¿no? Entonces, bueno, porque has cubierto varias de las preguntas que han mencionado. Mira, fíjate que acá la mayoría es mucho esta zona de acá. Hombros, espalda baja, hernia acá, ¿no? Cuello, toda esta zona. Y creo que es muy común, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo suelo tener acá, en el cuello. Entonces, debe ser esto que has mencionado, sumado con la espalda y el cuello. ¿Qué más podría haber? Que se podría estar dando. Y no, y bueno, vos decías el tema también de la zona de las hernias lumbares, ¿sí? Sí. Y por eso en ese caso sería culpa, falta de flexibilidad, porque hay como mucha retención de líquido en la parte lumbar, por eso se forman esas hernias.
Entonces, el miedo al cambio, el perfeccionamismo, bueno, pues también me pasa una de las preguntas que me habías pasado, porque yo me anoté acá para que no me falte ninguna de las respuestas, era el estreñimiento. Sí. Y el estreñimiento es un tema de supervivencia, un temor a soltar. Igual hay que ver, o sea, lo bueno es que primero hay que ver bien, porque o sea, si para realmente dar con el conflicto, sí hay que ver, bueno, qué función cumple el organismo, qué función cumple la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? O el órgano afectado, ¿tá? Y en esto de que cada conflicto tiene dos fases, tiene una fase de conflicto y otra fase de solución. En algunas partes la fase de conflicto es la que duele, en otras partes la fase de solución es la que duele. Como en el caso de la rodilla, vamos a poner un ejemplo. En la parte de la rodilla, cuando la rodilla duele, es cuando ya el conflicto está resuelto. Claro. Tú también me dijiste, ¿recuerdas que justo estábamos coordinando? Y me estaba doliendo la parte del pie izquierdo, no me acuerdo, era el tobillo o algo así, me dijiste, es porque ya se está resolviendo un conflicto. Y dicho, ¿qué está pasando? ¡Qué loco! Fue súper acertado. Claro, porque el tema es el siguiente, en el tema de huesos y de, viste como yo te decía, el cuerpo tiene dos formas, o prolifera, ¿sí?, las células, o directamente al contrario, ¿no? Entonces, en el caso de las rodillas, lo que hace es que, en realidad saca vitaminas del hueso y el hueso como que se afina. Cuando es el conflicto. Claro. ¿Sí? O sea, y cuando se resuelve el conflicto es cuando empieza a generar líquido para protegerle, para que empiece a proliferar, para que se empiece a curar, ¿tá? Es cuando vos sentís la hinchazón y el dolor. Pero es cuando el conflicto en realidad pero ya tenías. Es lo mismo que a veces te dicen, ay, me esguincé. Pero a veces cuando te esguinzas porque te cae, no sé, pensaste, ay, me esguincé de la forma más tonta que puedo haber pensado, ¿no? Y en realidad es porque esa articulación o lo que sea ya estaba disminuyendo. Y entonces hiciste un movimiento suave, tonto, y fue lo que te generó esto que vos... Y ahí es cuando vos te diste cuenta del conflicto. En el caso, hoy está mirando, en el caso, suponele, de los deportistas. Los deportistas le está yendo mal en el deporte. Viste que los deportistas sufren mucho de las rodillas. Sí. Entonces los jugadores de fútbol les está yendo mal, no tienen el contrato que quieren, no les está yendo bien en los partidos, o sea, se van desmotivando. Ese es su conflicto de desvalorización, ¿sí? Y cuando de repente los llaman para un partido importante, meten 2 goles, les va re bien, la gente los felicita, le dan una buena nota o algo de eso, parece que tiene una inflamación, un problema de meniscos o por el estilo. Pero claro, fue después de que realmente se sintió valorado de nuevo. Entonces, como se resolvió el conflicto, es cuando ahí vio que tenía el problema. ¡Qué loco! Porque antes no. Claro. Y acá nos están preguntando, bueno, Eric nos comenta dolores de rodilla asociados con el tema de perdón. Y Cris, de Córdoba, nos comenta dolores cervicales. Viste, el dolor, bueno, el perdón es esto, o sea, normalmente a veces se dice la rodilla es un tema también de orgullo, ¿no? Pero tiene ahí, o sea, va por eso, a ver, yo lo que digo en este aspecto es que los que sabemos de la gestión emocional y sabemos de todo esto, es que los conflictos de valoración o desvaloración es porque están poniendo la valoración en el exterior. Están esperando que alguien nos valore o nos apruebe. Cuando nosotros hacemos este proceso de tanto las sesiones de coaching contigo o lo que sea de autoconocimiento y saber que nosotros somos los que nos valoramos y, o sea, claro, no es el exterior. Entonces, sí, vos vas a tener menos conflictos. No quiere decir que no los tenga porque somos humanos y nos vamos. No hay que, porque yo sepa todo esto, no me va a pasar más nada. Claro. Pero sí va a ser más difícil realmente porque ya sabemos que nuestro valor no es externo, no hay quien me diga si valgo o no valgo, es un proceso mío.
Entonces, por ese lado también es un tema. Y bueno, y lo mismo, o sea, va por la misma parte, o sea, son articulaciones. El dolor de cuello también viene por un lado. A veces es un poco de no querer agachar la cabeza ante un conflicto. Qué loco. Y acá tiene que ver un poco con esto. O ya lo a veces mencionaste. tiene que ver también con un tema de comunicación, ¿no? Mm, Depende de dónde sea. Es como, bueno, la glándula de tiroides es un tema de comunicación, claro. principalmente. Pero hay diferentes cosas. O sea, hay gente que, no sé, el esófago es un tema de... El esófago es el que digiere la comida. Entonces, por eso hay que ver, ¿viste? Cada uno tiene su función. Entonces, y es el no querer tragar. No me quiero tragar esta situación. Wow. Y ahora te voy a preguntar por un caso así bien loco, que en realidad me parece bien curioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no se comunica mucho, pero sí tiende a eructar? ¿Qué se podría, qué podría estar pasando en ese caso? Que no se comunica y evita, decís vos. No, que no se comunica, pero eructa. O sea, se tira como que esas cosas de eructar mucho. Y bueno, en eructar mucho pues, debe ser por eso, porque no se comunica y es por como que algo tiene que Claro, largar tiene su forma de directamente. Entonces es como, mi cuerpo me está dando que largue. O sea, el cuerpo lo que quiere es que vos tomes. Es como a mí, en el caso de la gente que te dice, ay, soy ansiosa. Bueno, hay diferentes niveles del tema de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es normal, igual que el estrés, o sea, tiene una función. No es que no vamos a tener nunca más ansiedad. La ansiedad la podemos ver como algo positivo. Pero el tema es que cuando ya tenemos una ansiedad de conflicto, una ansiedad generalizada, ¿sí? El cuerpo te está dando más energía para que hagas lo que vos querés hacer, que no te estás animando por tus creencias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita forma de Entonces, esa es la intención positiva de la ansiedad. La ansiedad, o sea, no te está queriendo complicar la vida, te está diciendo, animate, hacelo, ¿qué es lo que... ¡Qué loco! ¿Qué es lo que querés hacer y no haces? Claro. Entonces uno dice, ay, qué horrible, me enfermé, tengo tal cosa. No, el cuerpo es sabio, así como la vida y todo lo que nos representa en el exterior es todo está ahí para inteligente. Algo. Sí. Las enfermedades igual, entonces hay que comprenderlas, no hay que ponerse en contra de decir, bueno, ahora me voy a deshacer de tal enfermedad, sino es como es decir, bueno, la comprendo, entiendo por qué me está dando esta situación y trabajar sin el miedo. Cuando entramos en el miedo, cuando ya empezamos a complicar las enfermedades se vuelven más complicadas. Pero no sé, por ponerte un tema, te habían preguntado hoy por el insomnio, que son conflictos sin resolver, o sea, estamos todo el tiempo con toda la sangre y la información en la mente y ahí de repente cuando una persona tiene insomnio, porque tú me habías consultado por una muchacha que estaba conociéndose, y el tema del insomnio es, bueno, ¿hace cuánto tiene? ¿Qué conflicto tuvo en esta altura desde que empezó a no dormir? Puede tener también un poco de culpa por eso esa preocupación permanente y que no la deja descansar, pero hay que ir a ver de dónde. Claro. O sea, esto se puede, tratar como algo general, pero obviamente sí es necesario saber la historia de la persona, ¿no? Lo que está viniendo detrás, con lo que está lidiando, porque claro, eso va a depender. Exacto, sí, por eso todo, o sea, yo estoy más o menos diciendo, pero hay que ir viendo a ver qué de repente, no sé, vamos a decir, en el tema de la diabetes, es un tema también es como este detenimiento de que no quiero, o sea, lo que el cuerpo hace es, como es el páncreas que genera como es la insulina, ¿sí? Lo que hace es no generar tanto, entonces para que vos ahorres energía, porque como que ya estás cansado de tener que estar con el mismo conflicto y no lo puedes resolver, entonces es como que ya está, ya no quiero luchar más y es cuando se despierta la diabetes. Y a veces eso también pasa cuando la gente es más mayor, porque es como, ya está, no quiero luchar más. Claro. O sea, tenés como ese detenimiento, entonces el páncreas, la insulina, lo que hace es darte energía. Entonces el cuerpo deja de darte energía. Igual, como digo, todo tiene una intención positiva, entonces te está dejando dar, porque cuando el cuerpo, tanto la depresión lo que hace es bajarte energía para que vos te puedas estar en un estado meditativo, más de autoconocimiento, ¿sí? De encierro, de conectar con vos mismo, de introspección, ¿tá? Puedas ver otras posibilidades, que
a veces uno lo ve, sí hay casos que no terminan directamente bien, obviamente, pero en realidad la depresión es bueno, y es lo que está pasando hoy en día. O sea, hay mucha gente con la pandemia que aunque uno lo ve como malo, está teniendo sus despertares espirituales, como despertares de conciencia, encontrando estas cosas, estas herramientas que son fantásticas. Hay mucha gente que se vuelve con esto. Sí. Y como que hay un movimiento real de energía y fue eso, fue tanta depresión, tanto estar en el pozo, que cuando no ves solución de nada, cualquier cosa es buena. Entonces, cuando cualquier cosa es buena, empezás a decir, bueno, le voy a dar la chance a esto, pruebo. A mí me pasó un poco así, o sea, yo ya venía que me gustaba el tema del coaching y todas esas herramientas, ya tenía un poco de idea, ¿sí? Pero en realidad mi pozo fue más bien los ataques de pánico. Como lo único que me daban la solución era, bueno, tenés que medicarte por vida, de suerte, o sea, dije, no, esto no puede ser, o sea, la vida no puede ser esto que tenga que depender de una pastillita todo el tiempo. Claro. Entonces, directamente dije, bueno, vamos a empezar a probar. Y empecé a probar, porque perdido por perdido, o sea, empecé a probar. Y cuando empecé a probar, empecé a ver que funcionaba. Pero capaz que la Stephanie de antes, no, o sea, mirás a alguien que estuviera haciendo coaching, biodecodificación, y decía, estos locos, ¿de dónde salieron? Que voy para otro lado. Claro, claro. Y entonces, eso es lo que quiero también dejar de mensaje, que, o sea, yo sé que a veces cuando viene uno muy automatizado y el mundo lo va llevando por otro lado, entender que esto funciona y como es, estas herramientas son buenas y que realmente han transformado muchísimas vidas, sí. O sea, cuesta, pero es como, de ahí como te vas metiendo un poquito más y vas encontrando... Claro, date la posibilidad, ¿no? Porque nada que ver con... Bueno, date una oportunidad a ver qué pasa y al menos a mí me cambió el chip y como te digo, ya no me quejo de si me pasan cosas, ¿no? Por mínimos que sean, y es como que, ok, esto está por algo, ¿no? Y analizo el contexto que está pasando y es, ok, ¿para qué estás? ¿No? Y es muy bonito y me encanta el enfoque que le has dado a la depresión, por ejemplo, porque sí, es el cuerpo pidiendo una pausa, ¿no? Que claro, que no estemos acostumbrados a lidiar con esas pausas, a estar en una pausa en paz con nuestras emociones es otra cosa, pero si en ese contexto tú tienes una guía, ¿no? Por ejemplo, ahí la gente te puede buscar y es como que, oye, estoy pasando por esto, ¿no? Y puedes aprovechar ese contexto de la depresión, esa pausa que te está pidiendo tu cuerpo para justamente, ¿no? Llegar a esta toma de conciencia, de autoconocimiento y buenísimo, buenísimo, o sea, me encantó ese enfoque que le diste, ¿no? Y en general, entonces está genial. Ahí, no sé, chicos, nada, gracias, Gonza. No sé si por ahí quieren preguntar algo. Porque la idea también es, o sea, como que quiero dejar un poco a la gente con hambre también, porque para que te vayan a buscar, porque has demostrado que capaz en el tema, ¿no? Y si los que nos están viendo, los que estén viendo la repetición, o sea, han visto, Stephanie nos ha compartido un poco nada más de lo que sabe, entonces si quieren, ¿no? Saber más, ahí invitadísimos a que te busquen, ¿no? Ahí nos puedes comentar cómo te... Bueno, sí, en las redes, igual yo te voy invitando a vos, Francisco, que voy a hacer, y yo iba a aprovechar la oportunidad. Sí, claro. Voy a estar realizando, ahora voy a dejar un enlace para un grupo de WhatsApp, para poder hacer una masterclass de lo que es la presentación de la biodecodificación. Entonces, hacer como una masterclass bien dando esto, de la introducción a la biodecodificación, para que puedan tener más herramientas y también puedan trabajarlo ustedes con ustedes mismos. Así que le dejo la invitación a ti y a toda la comunidad tuya para que se puedan unir. Creo que va a ser la semana que viene, todavía no tengo bien determinada la fecha, pero va a estar muy buena, va a ser por Zoom. Y voy a tocar todos estos temas un poquito más desarrollados para que puedan realmente también conocer la herramienta y realmente que está muy bueno. O sea, realmente es un cambio, es esto de entrar en conciencia. Y saber que nada es negativo, o sea, todo es neutro, después nosotros le damos la interpretación, el tono que queremos. Tal cual. No, me encantó, compárteme, apenas tengas información también para compartirla yo acá en historias, ¿no? Igual, chicos, los que estén acá, los que vayan a ver la repetición, voy a dejar obviamente tu cuenta en la descripción para que sepan cómo hallarte. Igual ya he compartido la cuenta de Steph en las historias y de verdad, pucha, entonces, este tema me encantó y me encanta el enfoque que le das, sobre todo esto de, o sea, para todo es neutro, ¿no? Y prestarnos esa oportunidad de tomar conciencia, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy buena y yo creo que para dar la oportunidad, o sea, tú eres la indicada, así que
a todos los que hayan visto, a todos los que vayan a ver, de verdad, ya saben, busquen Steph si quieren saber más del tema. Ella, como ha demostrado el día de hoy, es una capa. Así que nada, de verdad, mil gracias por haber venido. Encantado de tenerte acá. Y ya cualquier cosita, ahí yo voy a estar, compárteme la info para también compartir cuando se dé este evento. Compartir. Sí, yo encantado, yo voy a estar ahí, de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias entonces, realmente gracias por la invitación, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas.